Gracias. Buenos días a todos. Soy Mireya Cuellar del periódico La Jornada en Baja California. Presidenta, ayer hablaban de toda esta estrategia y esta campaña contra la drogadicción en el país y se parte de una premisa que efectivamente México pues no es un país que tenga un problema de drogadicción como en Estados Unidos. Sin embargo, hay estados como Baja California, por ejemplo, que sí tienen un problema grave de drogadicción. Por ejemplo, ahí incluso las autoridades de la Fiscalía han dicho que el paradigma ha cambiado. Antes se consideraba que la violencia del Estado estaba relacionada con el trasiego de droga. Hoy día la violencia del Estado está relacionada con el consumo local, con el conflicto entre todos los vendedores de droga que se disputan calle por calle porque hay una gran cantidad de consumo. Incluso hay un caso muy grave, me parece delicado, de una menor de 4 años en Mexicali que se intoxicó porque en su familia se consume droga. Sabemos que muchas de estas pastillas de droga hoy parecen dulces, son de colores rosas, azules. Entonces, además del programa que usted presentó ayer, que entiendo es un programa es un estándar para todo el país, ¿hay algún programa especial para los lugares que sí tienen un conflicto de consumo y sobre todo, además que tienen pues después el problema también de la seguridad? Sí, el problema de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Baja California tiene, digamos, varias causas, no solamente, sí tiene que ver con trasiego, también tiene que ver con venta local y también tiene que ver con algunos otros temas. Eso por un lado, ¿no? Para no dejar pasar el comentario. Segundo, ayer lo que planteé es que no tenemos un problema tan grave y particularmente de consumo de fentanilo. Eso no quiere decir que haya lugares en donde sí hay algo de consumo, aunque no tenemos la gravedad de los decesos por sobredosis de fentanilo que está viviendo particularmente las ciudades de Estados Unidos. Como explicó ayer el doctor Kersenovich, la manera de atenderlo es en 3 áreas. Uno, la prevención, que ayer lo que presentamos fue esta campaña integral para todas las entidades de la República de prevención del consumo de las drogas en general y en particular del fentanilo. Segundo, la atención a aquellas personas que ya tienen alguna adicción, que en México es mayor la adicción a las metanfetaminas, es todo el programa que se presentó, que parte de la línea de la vida. Ayer, por ejemplo, me decía Leticia Ramírez que hubo más personas que llamaron ayer, lo cual es bueno, quiere decir que estuvieron atentas a este número de teléfono y si tienen algún problema, pues llamaron. Y, digamos, funcionó el centro de llamadas, que era parte de lo que queríamos estar probando y va a seguir fortaleciéndose. Entonces, línea de la vida y se orienta a distintos lugares, desde los centros de integración juvenil hasta, dependiendo de las condiciones, pues directamente a un especialista que esté en el centro de llamadas o se orienta a los distintos lugares que hay en las entidades. Ayer presentamos varios centros de salud y hospitales que atienden problemas de adicción y en general de salud mental, que no es lo mismo, ¿no? Hay problemas de salud mental que no llevan adicciones, pero en general la mayor parte de las personas que tienen algún problema de adicción pues tienen algún asunto de salud mental. Entonces se tiene que atender y después es la rehabilitación. Entonces hay estados en donde pues hay que tener mucho mayor coordinación, como el caso de Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar, para que la estrategia nacional pues se coordine con la estrategia estatal y pueda prevenirse, atenderse y rehabilitarse a aquellos que ya han llegado a un centro de atención. Y después también había en Baja California, que se han dado pocos casos, pero se han dado, de la gente que tiene en la calle una crisis por consumo de droga. Por ejemplo, había un problema para obtener la naloxona
esta sustancia para contrarrestar los efectos de una sobredosis. Y aunque ya se hizo un programa piloto muy recientemente, decían que no había una aprobación de la COFEPRIS para poder importarla. Mi pregunta sería si ya hay algo… ¿Lo está trabajando la COFEPRIS? No sabré decirte si ya lo aprobaron o no, pero sí se está revisando. Y mi última pregunta tendría que ver con la contaminación en Mexicali. Presidenta, es un problema muy severo. Tenemos en la capital del estado de Baja California casi todo el mes de diciembre con una mala calidad del aire. No se mide el grado de ozono, pero sí hay una información sobre todas estas partículas, ¿no?, que se están respirando en Mexicali. Mexicali es prácticamente una olla, una cazuela, podríamos decir, está 8 metros bajo el nivel del mar. Cuando no hay viento en el invierno se queda toda esta inversión sobre la ciudad, y la única recomendación hasta ahora, entiendo que es un problema de largo plazo y esas cosas pues no se solucionan de un día para otro, por supuesto, pero sin embargo solamente vemos todos los días, hay una alerta y hay una recomendación para que la ciudadanía se quede en sus casas, para que no salgan los niños a la calle, para que no se haga actividad física fuerte en la calle. Yo querría en todo caso llamar la atención sobre este tema que vive de contaminación que vive la capital de Baja California. Tijuana también tiene un problema, ahí también hay muchos de estos vehículos que se regularizan, que por un lado es muy bueno para la gente que necesita movilizarse hacia su trabajo, pero por el otro lado pues hay un problema de contaminación también, porque son vehículos, la mayoría de ellos años atrasados, y no hay un control de la contaminación. Entonces, bueno, sobre todo el caso de Mexicali lleva todo el mes de diciembre, todos los días, quizá 3 días le podría decir que se ha dicho que la calidad del aire es bueno, pero todos los días hay una gran cantidad de partículas en el ambiente que la gente está respirando sin saber qué hacer realmente. Le comentamos a la secretaria Alicia Bárcenas para que entre en contacto con la presidenta municipal y con la gobernadora. Lo que tiene que hacerse normalmente es un inventario de emisiones, que ya, por ejemplo, se está avanzando en el caso de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey. El asunto es cuál es la fuente. Primero, qué contaminantes, que eso se mide con una red de monitoreo, y segundo, qué provoca estos contaminantes. Cuáles son las fuentes de contaminación, y para eso se tiene que hacer un inventario de emisiones, en donde se mide, se calcula, se estima de dónde provienen estas emisiones. Pueden ser fuentes industriales, pueden ser fuentes móviles, pueden ser fuentes del polvo, PM10 particularmente, o de si se usa los esquemas de quema para la producción agrícola, también puede estar asociado a ellos. Entonces le decimos a la doctora Alicia Bárcenas que se ponga en contacto para atenderlo. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidente, en otros temas, ¿nos puede confirmar si está próxima la salida del senador Adán Augusto Santiago como coordinador de Morena? De ser así, ¿quién lo sustituiría y cuáles serían las razones? No. Adán es el coordinador. Claro, lo deciden obviamente los senadores y senadoras del Morena, ¿no? Pero no, Adán es el coordinador. No, ni había escuchado ese rumor. Gracias por aclararlo. Son rumores. Presidenta, al cierre del mes de diciembre se reportó una caída en el empleo formal. ¿Nos puede comentar qué estrategia o con qué estrategia inicia el año su gobierno para acelerar el empleo formal y reducir el informal? Sí. A ver, normalmente en diciembre cae el empleo. Es un tema estacional que debe de atenderse, porque muchas veces tiene que ver con contratos anuales que para
no cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores, se terminan los contratos. Y a veces es sencillamente por contratos anuales que antes de que termine diciembre terminan. Entonces, primero es algo estacional, todos los diciembres cae el empleo. Segundo, este año tuvo un mayor descenso. ¿A qué lo asociamos? Esencialmente a la terminación de las obras públicas. Refinería, Tren Maya, etcétera. La gran mayoría de estas grandes obras que generaron mucho empleo, particularmente en el sur-sureste, terminaron, y nosotros tenemos planteado que inicien las nuevas obras. Normalmente es así, marzo, abril de este 2025, entonces una parte se va a recuperar, y la otra estrategia para el empleo es la vivienda. Justamente ayer lo comentábamos en la reunión que tuvimos. Por ejemplo, Tabasco tiene una caída muy importante del empleo porque justamente Tabasco aportaba muchísimos trabajadores a estas obras de infraestructura. Entonces hay un programa de vivienda con el gobernador, en algunos casos son unidades habitacionales, en otros casos es vivienda rural, que lo vamos a levantar en este febrero para que pues, pueda recuperarse una parte importante del empleo. Y la otra, pues evidentemente, son las inversiones privadas. Una parte es la inversión pública y otra parte son las inversiones privadas. Evidentemente, siempre que hay un cambio de gobierno, y lo digo esencialmente por Estados Unidos, siempre se genera, pues que esperan los inversionistas para invertir, pero nosotros el lunes tenemos la presentación del Plan México, que tiene ya un portafolio de inversiones muy importantes, incentivos para la inversión privada en los polos de bienestar y un esquema ya muy claro de cómo vamos a ir avanzando con el Consejo Empresarial que nos está apoyando, que coordina Altagracia, con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda que ha estado apoyando mucho. Entonces, se presenta el Plan México y hay muchas inversiones privadas que también están pendientes para este año. Y en otro tema, ya se ha expresado interés en temas de tecnología y desarrollo, pero hasta el momento no se ha publicado un documento oficial o plan detallado que especifique las políticas exactas que implementaría en el tema de la inteligencia artificial. ¿Se ha tratado este tema más sobre la profundidad de cómo la regularización de la inteligencia artificial en México? Sí, es uno de los planteamientos de revisión que tiene la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que tiene planteado pues hablar con las personas que se dedican a estos temas desde la parte de desarrollo tecnológico e innovación hasta la parte más ética y que está siempre vinculada al desarrollo científico y tecnológico. Pero aún no tenemos planteamiento. ¿Un mensaje para la reunión que va a sostener hoy con los cónsules que va hoy aquí en Palacio Nacional? Sí, vamos a hablar del momento histórico que está viviendo México, de la transformación, de la autoridad que tiene hoy México moral, de lo que representamos para nuestro país y para el mundo entero, que es un proyecto que está dando resultados, un proyecto de transformación que está dando resultados, que dio resultados con el presidente López Obrador y que estamos dando resultados, y particularmente para las y los cónsules, pues toda la estrategia de apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes y que pues lo que más pedimos, que es la esencia de nuestro proyecto, que es el humanismo. Que por cierto, ahorita que preguntaste el Senado, discúlpame, ya ven que hubo un documento que decía que se iba a levantar en armas, bueno, no hemos encontrado la autoría de ese documento en el Senado. Ya ven que decían que, y luego ya hay unos que dicen que lo escribió el presidente López Obrador, pero hasta lo aseguran. Todavía
le pedí a la secretaria Rosa Isela que preguntara a las y los senadores quién lo escribió o cómo apareció ahí de pronto en un medio, y nadie sabe quién es la autoría de ese documento. Entonces, pues según esto existe el documento, lo he visto yo en las redes, pero quién lo escribió, cómo apareció, aún no se sabe. Y ya, como lo he dicho otras veces, dejen descansar tranquilo, que está escribiendo al presidente López Obrador. Sí, nos podría comentar Su libro. ¿Dado algún informe de los siniestros ocasionados en Los Ángeles? ¿En dónde, perdón? En Los Ángeles, si hay algunos connacionales en esta zona. Sí, ahora le pedimos una tarjeta, a ver si nos la pueden enviar. Particularmente el área de Santa Mónica está siendo exactamente. Les damos más información en un rato. Ya son 9:18. Ya nos vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero, de Reforma. Sobre el tema de Donald Trump, quisiera preguntarle, él ayer afirmó que los grupos criminales son quienes aparentemente gobiernan en México. Desde su punto de vista, ¿a qué puede obedecer esta declaración? Si usted considera que hay un escalamiento o un endurecimiento en las críticas de Trump hacia México y su gobierno, si esto puede afectar la relación bilateral, generar tensiones o hay un riesgo de ruptura. No, pues por eso comenté que con el respeto debido siempre, pues a lo mejor ayer tuvo una mala información y piensa que todavía gobierna Felipe Calderón y García Luna. En México gobierna el pueblo, porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México. Y estamos atendiendo el problema de la inseguridad. Mañana vamos a dar los resultados del cierre del 2024 y vamos a colaborar y entendernos con el gobierno del presidente Trump, estoy segura de ello, defendiendo nuestra soberanía como país libre, independiente, soberano, y colaborando en todo lo que podamos colaborar, desde los temas comerciales, que estoy segura que nos vamos a entender también, hasta los temas de seguridad, de migración, y lo que nos interesa mucho, que es que pare la entrada de armas de Estados Unidos a México, porque 75% de las armas incautadas, mañana van a ver el dato de la cantidad de armas que se han incautado, vienen de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que vamos a colaborar, y además por razones humanitarias, en todo lo que tenga que ver con trasiego de drogas, pero nos interesa muchísimo que también se atienda la entrada de armas de Estados Unidos a México. De continuar estos ataques y en caso de que Trump la invite a su toma de posesión, ¿usted asistiría? Pues todavía no nos han invitado. Ayer también leía que, ¿cómo que no han invitado a la...? Ya lo veremos. Si hay invitación y repito, yo pienso que va a haber una buena relación. No veo por qué pueda haber una mala relación. Yo creo que el presidente Trump tiene su manera de comunicarse. Pero es una acusación grave, ¿no, presidenta? Decir que el narco gobierna en México. Sí, pero es falso. Es falso. En otro tema quisiera preguntarle, presidenta, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal desde el sexenio anterior y en esta administración, prevalece la venta de huachicol en algunas de las autopistas de las carreteras del país. Preguntarle si tienen detectada esta actividad ilegal, si tienen contemplado realizar algún operativo especial, ¿cómo van a enfrentar este problema? Estamos trabajando el tema del huachicol, que obviamente disminuyó muchísimo desde que Octavio estuvo en Pemex y con el presidente López Obrador.
aunque todavía hay un porcentaje. Entonces, se está atendiendo de diferentes formas, con la CEA, con Profeco, en caso de que gasolina ilegal se esté vendiendo a las gasolineras, por eso es Profeco, y también lo que tiene que ver con la intermediación de almacenamiento y distribución de combustibles, en el caso privado. Se está atendiendo obviamente desde Pemex, logística, y por el gabinete de seguridad. Y en particular esto que de la venta de combustibles en algunas carreteras que existe, lo está atendiendo la Guardia Nacional, está trabajando en este esquema y se va a atender. Desde su punto de vista, ¿qué ha faltado? Porque al final estos puntos de venta clandestino están a la vista de todos. ¿Qué ha faltado para terminar con esto? Pues más bien, ¿qué vamos a hacer, no? Más que qué ha faltado, pues tiene que eliminarse toda la venta ilegal de combustible. Presidenta, en los días anteriores circuló una información en la que se aseguraba que la línea aérea TAR había retirado su interés de seguir participando con Mexicana de Aviación y prácticamente le habría dejado sin aeronaves para seguir operando. ¿Es cierta esta versión? ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Hoy en la tarde vamos a tener una reunión con Sedena de todas las empresas, Tren Maya, los hoteles, los aeropuertos y Mexicana de Aviación. Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana, ¿no? Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves, en el periodo que estuvo operando Mexicana, como cualquier empresa, cuáles fueron las líneas más rentables, cuáles fueron las líneas menos rentables, cómo hacer el nuevo plan de negocios aprovechando este periodo que terminó la renta de estas aeronaves. Eso es todo, no hay más que eso. Lo que ellos quieren es que se nos olvide qué pasó con Mexicana de Aviación y todas las empresas del Estado, y eso hay que estarlo recordando permanentemente. Las vendieron, ahí sí hubo fraudes. En el caso de Mexicana dejaron en el desamparo a los trabajadores, declararon la quiebra, y quien recupera, le da una alternativa a los trabajadores, Mexicana de Aviación, es el presidente López Obrador. Se crea una empresa que está en la Secretaría de la Defensa Nacional, y la empresa está bien, nada más que en este periodo, cuando se terminó el periodo de renta de estas aeronaves, pues toman una decisión que me parece muy acertada, decir, a ver, está empezando el año, vamos a ver cuántas aeronaves recuperamos de su renta, cuáles son las rutas que vamos a seguir. El día de hoy me lo van a presentar, pero todas las empresas, Tren Maya tuvo también venta de boletos récord en vacaciones, fue muy visitado, y los hoteles que ya están funcionando también tuvieron una ocupación importante. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida. Gracias, presidente. De que se está complicando el reembolso para pasajeros que ya habían pagado. Sí, pero que no se preocupen, además hay que ver qué redes sociales también y qué tan cierto es todo lo que plantean. Nosotros hemos estado revisando, porque constantemente revisamos todas estas tendencias que suben particularmente en la red X, que por cierto cada vez se usa menos. La red X, también tenemos informes sobre ello,
Muchas de estas tendencias se levantan a partir de troles, de bots, que muchos de ellos vienen desde narcopresidente, narcocandidata, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cuentas, incluso que son cuentas nodo, a partir de las cuales se generan todos estos esquemas, ¿no? Entonces hay que ver qué tan cierto es esto de no reembolso. Si hay algún caso se va a reembolsar, que no se preocupen. Y si mañana se puede y si no el lunes, presentamos el resultado de todas estas entidades públicas, que hoy son empresas ubicadas en la Sedena, y cuál es su plan hacia el futuro, incluida Mexicana de Aviación. Presidenta, ya nada más sobre el tema del Infonavit, quería consultarle si dentro de las pesquisas que están realizando en la institución tienen contemplado investigar al senador Alejandro Murat. Principalmente es importante que se mencione esto que está mencionando el director del Infonavit. Se dio principalmente por estas direcciones generales de empresariales y de representantes de los trabajadores, que eso no quiere decir que sea el sector empresarial, son muchos de los representantes que estuvieron ahí, que hicieron estos negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Y también no hablamos mal de los sindicatos, sino de algunas personas, representantes sindicales que estuvieron en los puestos del Infonavit, que vieron la posibilidad de hacer negocios y hicieron negocios, ¿no? Entonces, porque esa es parte de lo que estamos planteando con la modificación a la ley del Infonavit, que resulta que el director general del Infonavit tiene muy pocas facultades y tienen muchas más facultades estos representantes que no se les audita. Entonces, lo que se está planteando es que tenga facultades el director general del Infonavit, que al tener facultades también tiene evidentemente responsabilidades, que haya el organismo tripartita del Consejo de Administración y que sea transparente y auditable y que se construyan viviendas, que es el objetivo del Infonavit, y que se resguarde el fondo de ahorro de los trabajadores a través de la vivienda con la CNBB, que es quien regula, y no con estas, algunas de estas SOFOMES y no sé, que algunas están reguladas por la Comisión Bancaria de Valores y otras no. Entonces, lo que queremos es transparencia, cumplir, que los trabajadores puedan tener el sueño de una vivienda bien hecha, digna, y que se acabe esta corruptela relacionada con estas representaciones que han hecho negocios al amparo, pues, del poder que tienen. Por eso la denuncia que se presenta es a quien resulte responsable, pero sí hay que decir que es principalmente estas direcciones que se ponen de acuerdo además y hacen estos negocios que presenta Octavio, que es una barbaridad. Pues esto ya le corresponde a la Fiscalía, pero a nosotros nos corresponde decir por qué se está cambiando la ley del Infonavit, lo que encuentre el Infonavit de actos de corrupción, pues presentarlos debidamente ante la Fiscalía, porque resulta que tampoco, o sea, la auditoría interna del propio Infonavit pues son ellos mismos. Entonces, por eso se está cambiando la ley, y que la Auditoría Superior de la Federación puede estar haciendo auditorías de manera permanente para que pues no se caiga en estas circunstancias. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, que necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre,
donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.